ley que reglamenta de manera específica la recaudación fiscal es la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que es un documento que habla sobre la normatividad del impuesto al valor agregado, el cual es un impuesto indirecto sobre el consumo, es decir, el monto que se le agrega a los productos o servicios que se venden. Es decir, que este impuesto lo va a pagar el consumidor final por la venta de un producto o la prestación de un servicio. Esta característica es la que lo distingue de otros impuestos, como el impuesto sobre la renta o ISR, que es el que se aplica a los ingresos obtenidos. Es decir, en lugar de que se aplique a la fuente de riqueza, el IVA grava el consumo que le hacemos de bienes y servicios. De acuerdo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, IVA, las personas físicas y morales están obligadas a pagar IVA cuando realicen alguna de las siguientes actividades: enajenación de bienes, o sea, la transmisión del dominio de algo; prestación de servicios independientes. Aquí encontramos la transferencia de los que trabajan de forma no subordinada mediante el pago de un salario; el otorgo, el uso o temporal de bienes, por ejemplo, el arrendamiento u otras acciones que permiten el aprovechamiento temporal de una propiedad a cambio de un pago; el importe de bienes o servicios, es decir, introducir al país productos del extranjero. Antecedentes: en México surge a través de la publicación de la Ley del IVA el 22 de diciembre de 1978, pero que entró en vigor hasta el 1 de enero de 1980, sustituyendo directamente al impuesto sobre ingresos mercantiles, que tenía una tasa del 4% y otras leyes específicas. En 1980 de 1982 la tasa del IVA era del 10% general y de 0% a todos los alimentos. La tasa preferencial fronteriza era del 6%. De 1983 a 1988 aumenta la tasa a 15% en general, 0% a alimentos no procesados y de consumo popular y 6% a los demás alimentos y a las medicinas. De 1989 a 1991 continúa la tasa del 15% general, 6% para ciudades fronterizas, 0% ahora a todos los alimentos y medicinas y una nueva tasa del 20% para bienes de lujo. De 1992 a 1995 reduce el número de tasas otra vez al 10%, como tasa general de 0% a medicinas y alimentos no procesados. De 1996 al 2009 aumenta nuevamente a 15% la tasa general, regresa la tasa de ciudades fronterizas con un 10% y continúa un 0% a medicinas y alimentos no procesados. En el 2010 aumentan un punto porcentual las tasas generales y fronterizas, quedando en 11% las fronterizas y 16% respectivamente el resto del país, 0% a alimentos y otras actividades señaladas en la ley. Desde 2014 tenemos solo una tasa general de 16% y la de 0% a medicinas, alimentos y algunas otras actividades. La estructura de la Ley del Impuesto al Valor Agregado comprende las disposiciones generales, a qué productos y servicios se aplica la tasa del IVA. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley del IVA, el aumento que genera el impuesto es de 16% sobre el precio de la mercancía. Eso significa que si algo cuesta originalmente 10 pesos, terminarás pagando 11.6 en total. Sin embargo, existen algunos productos que operan con una tasa distinta, que la del 0%. Algunos bienes y servicios de los cuales no se pagará el impuesto, uno de los más importantes son enajenación del suelo y de construcciones adheridas al mismo usadas para casa habitación, de libros, periódicos y revistas; bienes muebles usados, excepto los de empresas, para billetes de loterías, rifas, sorteos y similares, así como a sus premios; de moneda extranjera, de documentación pendientes de cobro, como los pagarés y títulos de crédito; de lingotes de oro que contengan un mínimo del 9% de dicho metal; y bienes entre residentes en el extranjero, siempre que los mismos se hayan introducido al territorio nacional al amparo de un programa autorizado. En el uso de servicios, son para prestados de forma gratuita y de transporte público terrestre. En el uso temporal de bienes es de inmuebles para casa habitación, fincas para fines agrícolas, libros, periódicos y revistas. En la importación es en equipaje de casa, bienes donados de residentes en el extranjero, obras de arte, oro con un contenido mínimo del 80% de este metal y vehículos que cumplan con la ley aduanera. Para los contribuyentes sujetos al IVA, por la actividad que realizan deberán pagarlo a más tardar el 17 del mes siguiente al que corresponde el impuesto, además de que esa declaración se considera el IVA acreditable y trasladado. El acreditable es aquel que tienes a favor cuando tú compras de contado, y el IVA trasladado es cuando nosotros vendemos de contado.